Esta empresa, si bien es una estación de carga similar, la empresa Gasco es una empresa chilena. Nosotros hemos estado y actualmente estamos haciendo ensayos igual como estamos haciendo acá en Perú y en Brasil, y para que vean también su estación como era, ¿no? Y es un camión virtual que es similar a lo que el ingeniero decía que supuestamente en un primer momento se haría en la zona ante la falta de la red hasta que se haga. Este proyecto nosotros lo estamos encarando actualmente en Brasil, en la empresa Bunge. Es una empresa también azucarera que elabora la caña y a su vez genera biogás con el tema de los desperdicios. Y el proyecto contempla, esta es la estación de carga que están instalando allá. Actualmente tenemos 2 prototipos funcionando. Este es un micro, para que tengan puse la imagen para que vean eventualmente cómo se ubicarían los tanques, porque muchas veces uno mira al vehículo y generalmente lo más complejo es la adecuación de los tanques dependiendo de la autonomía que se quiera tener en los vehículos. Este es el caso de un bus de larga distancia. Como verán, tiene 2 tanques y han logrado ubicarlos de manera que mantenga su estabilidad y simetría, colocando desde el eje central del micro en la baulera un tanque para cada lado. Y por supuesto, bueno, le pusieron una protección porque como ahí van los equipajes, pero bueno, como para que vean que es factible colocarlo en cualquier lado. Ese es un único tanque. Este es una empresa chilena también que nos facilitó el camión. Este es el camión de la empresa Bunge que actualmente está circulando en Brasil. Estos son 3 tanques de GNC, aproximadamente 80 litros cada uno. Y esta es la estación por la cual carga. Como verán, tiene 2 picos. No sé si prestaron atención en la estación de carga que tenía 2 mangueras. En realidad se carga con los 2 picos a la vez para minimizar el tiempo de carga. Este es un regulador de baja presión de mercado, es un Lovato. Y con respecto a la amortización del equipo, lo que hay que tener en cuenta en realidad es la relación que tiene el diésel, el litro de diésel con ambos combustibles. Nosotros en el mercado en los estudios que hemos hecho, nos han dado que podemos sustituir 1 litro de diésel directamente con 1 litro de GLP. En el caso del gas, el GNC, la relación es de 1 litro de diésel a 1.3 metros cúbicos de GNC. ¿Qué quiere decir esto? Dependerá de qué autonomía quieran tener y del valor de del precio de ambos combustibles para hacer una cuenta sencilla y saber no solo el ahorro, sino qué cantidad de tanques deberán colocar en el camión para lograr dicha autonomía. Bueno, antes de seguir con el sistema estacionario, lo que me gustaría explicarles, porque la mayoría de las preguntas que nos hacen con respecto al funcionamiento es cómo ahorra combustible, por qué ahorra combustible o cómo le quitamos diésel al motor. En realidad es muy sencillo y es bueno que lo puedan entender. En realidad nosotros, el motor naftero en realidad se acelera con la mezcla de combustible y aire. En el caso de los diésel, solamente por la inyección de un combustible. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros inyectamos gas, el motor tiende a acelerarse. O sea, nosotros no tocamos absolutamente nada. Inyectamos gas y el motor tiende a acelerarse. Por supuesto, el chofer lo que siente es que el motor se le acelera, el vehículo se le acelera. Por ende, ¿qué hace? Levanta el pie del acelerador. Cuando levanta el pie del acelerador, automáticamente el gobernador del motor saca diésel. O sea, nosotros no estamos interviniendo en el gobernador del motor. En realidad, sin darse cuenta, lo hace el propio chofer. Esa diferencia que el chofer levanta el pie es el ahorro que nosotros estamos logrando. Simplemente eso. Lo único que hace esta tecnología es asegurarse de proteger el motor monitoreando todos los parámetros.
asegurándonos que no le pueda pasar nada, que los parámetros sigan estando dentro de los rangos que el fabricante aconseja. Bueno, en este caso les voy a dar un leve pantallazo con el tema de los sistemas estacionarios. Por supuesto, acá se agrega la condición GN, o sea, gas natural, porque podemos tomar el gas de las redes en las propias industrias. Como les contaba, en realidad el modelo dependerá del tamaño del motor, ¿no? Este es el controlador electrónico, como yo les decía, que es más grande, pero por una cuestión de espacio tuvimos que hacer un diseño más chico para los vehiculares. En este caso tiene 2 displays, pero en síntesis lee los mismos parámetros. La diferencia radica, este es un generador que tenemos instalados en Buenos Aires. El que está en la foto es mi socio Eduardo, que en esta oportunidad no pudo estar. Y acá se aprecia, en realidad, la inyección de gas no es solamente con una manguera hacia la aspiración del motor, sino, bueno, ya tiene un regulador de gas, generalmente, bueno, primero un filtro, después un regulador de gas. Generalmente nos encontramos con redes de 2, 3, 4 bar, y en una primera instancia tenemos que bajar esa presión a 300 gramos, y después por norma nos obligan a ponerle doble válvula por si una de las dos falla. Y no sé si apreciarán acá, es la válvula con la famosa valvulita que abre y cierra, que está comandada por el controlador, el cual en realidad dosifica la cantidad de gas que entra en el motor. Este es un generador que actualmente estamos instalando en la planta de Unilever en Argentina. Es un motor de 1200 kVA. Ellos lo usan para energía plus y maneja casi la mitad de la planta por si tienen algún problema. O sea, no solo para la energía plus, sino para abastecer un gran sector del funcionamiento de la planta, ¿no? Este es el tren que se colocó ahí. A diferencia del anterior, acá se redujo la presión de entrada de 4 kilos a los 300 gramos y se colocó un regulador. Estos son reguladores estándar de mercado, nosotros se los adquirimos a la empresa EQUA, es una empresa muy importante en Argentina. Es un regulador cero que en realidad aspira en la medida que el motor le pide, en stand-by está en cero y aspira en función de la... inyecta gas en función de la aspiración. Este motor es biturbo, o sea, les quise mostrar la foto como para que vean que se puede poner con un turbo, biturbo, electrónico, no electrónico. Y este es el mezclador. Este es similar, nada más que más grande, al que inicialmente yo les mostraba. ¿Por qué les quería mostrar el mezclador? Porque en realidad los mezcladores los diseñamos en función del tamaño del motor. O sea, nosotros medimos la aspiración, diseñamos y en un flujómetro, que es un aparato que nos permite calcular eso, le damos el diseño, el formato para reproducir la aspiración en función de la necesidad del motor que nos pide, ¿no? Ahora van a ver una foto que se ve ya dentro del conducto. Por supuesto, al tener 2 turbos hay que llegar con la cañería en forma simétrica hasta el centro e ingresar manteniendo el mismo largo de los conductos hacia las 2 entradas. Y esto que se ve acá son los 2 mezcladores que veíamos en la pantalla anterior. Bueno, yo acá le puse varias fotografías, pero más que nada estos son motores de riego en arroceras, toman agua de pozo en Argentina. Más que nada puse varias que son similares para que vean que en realidad, independientemente de la marca y del tamaño, se puede colocar este kit en cualquier motor. Este es el tanque, ¿no? Pero como verán, motores que estaban para tirarlos. Vean acá que hasta le ponían una botella porque perdía aceite. Y bueno, los han logrado volver a poner. O sea, ¿qué quiero mostrar con esto? Que puede ser un motor nuevo o un motor a punto de destruirse y la tecnología se le puede aplicar igual. O sea, esa es la única diferencia. Este es un motor que, si bien no toma agua de pozo, está montado sobre una balsa y toma agua del río, y a través de este conducto
Para que tengan una idea del tamaño, quizás acá no se aprecie, el fuelle este es una rueda de tractor. O sea, el conducto este tiene más de 1 metro de diámetro. Para que tengan una idea de la cantidad de agua que bombean al campo, ¿no? Este es otro motor. Bueno, en este motor me voy a parar un poquito para mostrarles, porque en realidad este es el que nosotros tomamos para hacer ensayos en el campo, ¿no? Es un motor, bueno, de un John Deere de 190 HP. Acá están las características. Y lo que me gustaría mostrarles, también la empresa Petrobras le hizo el análisis de opacidad de 0,62 bajó a 0,45, pero lo más importante es esto. En realidad, lo que se piensa generalmente es que la temperatura de escape aumenta, por ende, aumenta el riesgo. En campo, en el codo del escape, hemos notado que en la condición diésel la temperatura estaba en 318 grados y medio y bajó a casi 315 grados. Y en la salida del escape, de 310 casi a 290, casi 20 grados de diferencia, disminuyó la temperatura en la modalidad diésel-gas. Este es otro, este es otro, este es otro, para que vean dónde hemos colocado equipos, ¿no? Prestaciones y ventajas. Es más o menos un resumen de lo que estuvimos hablando durante toda la exposición. Bajo costo por consumo y menor precio de mercado, amortización de la inversión. En realidad, por el uso, la amortización es muy corta, una mayor autonomía de operación, quizás lo más importante. Es totalmente electrónico y trabaja en lazo cerrado, todo el tiempo está leyendo los parámetros, prolonga la vida útil de los componentes, hay una disminución significativa, si bien mucho en los vehículos no se nota, pero sí en los generadores, el tema del ruido, porque generalmente están en cabinas, un motor vehicular al estar en la calle no lo notan, pero sí en los generadores, se conserva la misma potencia, esto es muy importante, y torque. Es más, nosotros limitamos en la programación porque tiende a aumentar potencia y torque, a diferencia de los motores nasteros en donde la potencia disminuye. Este es uno de los miedos que tiene la gente cuando coloca esta tecnología o cuando le ofrecemos esta tecnología, si no va a perder potencia y torque el motor. Mantiene todas las condiciones de funcionamiento aconsejadas por el fabricante, lo que le decía antes, esa es la idea, y una reducción dependiendo de qué gases y qué hidrocarburos de hasta un 60%. Y la selección de parámetros óptimos de operación. Bueno, esto fue un leve pantallazo de lo que es esta tecnología. Creo que después va a haber una ronda de preguntas, no sé cómo será me parece, o sea que cualquier pregunta que me quieran realizar o cualquier documento de lo que vieron que yo expuse, los tengo como para facilitárselos, así que bueno, muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, fuerte las palmas al licenciado Néstor Fabián Gasbarri. Él ha sido un expositor de la empresa Euro 5. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con esta importante conferencia, Cambio Energético a Gas Natural en el sector Transportes e Industrias, organizado por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Y a continuación vamos a invitar al ingeniero Roger Jiménez de Andes Conexiones, quien nos va a exponer el tema Cambio de combustible a gas natural en la industria pesquera y en la industria agrícola. Recibimos con fuertes palmas. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al gobierno regional por brindar esta oportunidad y determinar la importancia de la masificación del uso del gas natural. Si bien es cierto que el gas ya está en ICA, también es cierto que si no existe la tecnología de respaldo, de nada sirve. Segundo, cómo se dé esta masificación depende obviamente de un programa de avance.
Este programa tiene que estar orientado para que los iqueños y las personas involucradas en este cambio de matriz energética tengan la importancia debida. Si bien es cierto, el ingeniero de Cultugas muy cordialmente ha dado los parámetros y las referencias del avance, también es cierto que hay ciertas condiciones que nos están dando. Por un ejemplo nada más, ¿no? Las capacitaciones que se deben dar es a nivel técnico y de ingeniería, y esos son cursos de especialidad. Los ingenieros tienen que ser IG3 para realizar cualquier instalación industrial, obviamente, y por un tema legal de OCINERMI que lo establece, tiene que definirse el registro. Y los instaladores IG1 también tienen que ser registrados. Si no, no hay un campo ocupacional verdadero. No se grafica, digamos, la intención o la cantidad de registrados que se encuentran en las páginas de OCINERMI con respecto a la información que se ha dado. Esto lo digo con experiencia y causa. Finalmente, al margen de lo que se quiera dar como tecnología del tema de la masificación, el tema de ingeniería en industrias, en gas natural vehicular, en las instalaciones domiciliarias, ya se tiene experiencia, o sea, ya se da, ya se conoce. No es otra cosa más que seguir la normatividad que existe. No estamos inventando nada, ya existe esto. Puntualmente, la masificación está orientada a 3 rubros principales. El primero está orientado a los domicilios, donde en común, el ciudadano común que tiene su domicilio pueda recibir este beneficio. También es cierto que el otro rubro que debe ser orientado es el cambio en los vehículos pequeños y en los vehículos pesados, ¿no?, que son los petroleros. O sea, quiere decir que esta conversión debe estar orientada a vehículos con ciclo diésel y con ciclo Otto. Vehículos que generalmente los tenemos corriendo ahí por las calles y generan una contaminación importante en la emisión de material particulado, SOX, NOx, o sea, nitróxidos y sulfuros, ¿no? Y el otro es el campo de la industria. Todo está orientado a un ahorro de combustible y de costos, ¿no? A eso se orienta esto. En el tema industrial debe estar enfocado para las personas que manejan este rubro la alternativa de utilizar gas natural en vez de petróleo, en el caso de los calderos, el bagazo, que es la industria de la producción de caña de azúcar, utilizar residuales, que son elementos sumamente contaminantes por el material particulado que emiten, y generaría todo esto un verdadero cambio a nivel de calidad de aire, ¿no? Los estándares de calidad de aire se van a ver grandemente mejoradas. Toda instalación industrial debe estar orientada principalmente a un diseño, y este diseño lo marca la normatividad que está vigente. ¿Cuál es la norma que rige básicamente una instalación industrial? Es la 111.010. Literalmente, sistema de tuberías para instalaciones industriales. Establece los requisitos que debe cumplir el sistema de tuberías para el suministro de gas natural en las instalaciones internas industriales. ¿En base a qué? ¿Orientado a qué? A las especificaciones de qué materiales se van a utilizar
el diseño y dimensionamiento y la construcción y las exigencias mínimas de esta construcción. Otro reglamento, otra norma que se aplica es el Decreto Supremo 042-99 de energía y minas y sus modificaciones. Las referencias normativas cuando se realiza una instalación industrial, y esto es importante conocer, porque si en el mercado es cierto, hay empresas que realizan instalaciones, no todas de ellas tienen la legalidad para hacerlo. Y se debe tener un mínimo de conocimiento de en base a qué se está trabajando un diseño. Tenemos las normas técnicas peruanas, que se refiere en el primer ítem a lo que son instalaciones o soldaduras en cobre, las normas técnicas internacionales, las regionales, la de asociación, básicamente en las tuberías de acero, y las normas técnicas nacionales, CEN-UNE, que es para el polietileno. Ya lo dijeron los ingenieros que nos han precedido, el gas natural representa para la industria una gran oportunidad para el uso masivo de un combustible más limpio, eficiente y económico en aplicaciones como en calderas, secadores, hornos, etcétera, respecto a lo que actualmente se usa. En la industria siempre hay un proceso y una operación, y en este proceso o operación se necesita energía, y esa energía nos la da el gas natural. Es más económico que los combustibles líquidos, el diésel-DOL, el residual, el aceite de pescado, el bagazo y otros elementos, ¿no? Producen una mejor combustión, y los quemados o los productos de combustión producen menos emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué dióxido de carbono? Ustedes saben que es un gas que genera un efecto de invernadero. Al tener un combustible una mayor cantidad de cadenas de carbono, va a emitir directamente proporcional una mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, el gas natural, al tener solo un carbono dentro de su composición, es lógico que produzca menos emisiones de monóxido. En realidad, el material particulado no existe, ¿no? Es prácticamente cero. Y el nitróxido o los óxidos de nitrógeno y los óxidos de sulfuro también se ven después, obviamente, en un proceso del Citygate de reducción de manera importante. También es menos agresivo en los procesos de combustión, como es en el caso de los quemadores a gas, que seguramente ya nos van a puntualizar. Y es más limpio en el manejo. O sea, definitivamente el gas natural, desde cualquier punto de vista que se pueda plantear, nos va a definir un mejor performance económico, un mejor performance en el equipo. Para poder entender una instalación de gas, para poder manejar un lenguaje, tenemos que definir algunos puntos. El distribuidor es el concesionario que realiza el servicio público de suministro por la red de ductos a través de un sistema de distribución. La gasificación se realiza por dos vías: por una red de ductos o por gas natural virtual, ¿no? mediante una tecnología de gas natural comprimido. También existe el gas natural liquefactado, pero cuyo proceso todavía está en una fase, digamos, de implementación, porque no existe todavía los equipos, ¿no? Si existen, son muy caros. Equipo de consumo, un artefacto cualquiera para convertir gas natural en energía e incluye a todos sus componentes, ¿no? ERP-MP, estación de regulación de medición de presión, estación de regulación de presión y medición primaria. Este es el elemento principal que tiene una instalación en un grifo, en una industria, ¿no? En una estación madre también, y está definida por una serie de elementos cuya función principal va a ser el de mantener presión, mantener constante la presión, y hoy, si existe algún detritus, eliminarla mediante los filtros. El RPS es la estación de regulación de presión secundaria.
En una instalación industrial, cualquiera que sea esta, tiene que bajar gradualmente la presión que ingresa, que nos entrega por la red de ductos hacia el equipo donde va a funcionar. La estación de regulación primaria hace una primera fase, regula de alta presión hasta una media presión A o alta presión, y en la estación de regulación secundaria baja a media presión B, o que es generalmente 300 milibar o 500 milibar, con lo que funcionan los quemadores para gas natural a nivel industrial. El revestimiento es un recubrimiento que se le hace a alguna tubería cuando ésta se expone a ciertas condiciones. Válvula de servicio es una válvula de cierre general que nos entrega que entrega la distribuidora hacia el usuario final. Esta también tiene una connotación especial y su construcción y diseño y ubicación también está definida por la norma. Línea de servicio, tramo de tubería normal a la línea municipal instalado en la vía pública comprendido entre el ramal o el gasoducto hacia la válvula de servicio. Y la cometida, que son todos los elementos que sirven para conectar de la línea de gas hacia la válvula de servicio. Los materiales que se utiliza o autoriza la norma para realizar una instalación industrial son 3: cobre, acero y polietileno HD, o sea, polietileno de alta densidad. ¿Y cómo se seleccionan estos materiales en una instalación industrial? Depende de la ubicación de esta línea, la presión con la que se va a trabajar, el diámetro, que es función de un cálculo, los riesgos de corrosión, si es en el caso de acero, factores de deterioros específicos, como puede haber daño mecánico, si se pone la línea en algún punto donde pueda haber una agresión, hay que cuidar esos aspectos, y la disponibilidad del material. A veces no existe el material para poder instalar, entonces hay que pensar en una alternativa. Si bien es cierto, está definido para cada material las especificaciones técnicas en cuanto a la normatividad, también tenemos que tener en cuenta que estos materiales, que cuando se realizan la instalación, debe llevar de la mano la experiencia, porque si esto no se aplica, definitivamente la ingeniería no va a respaldar esto. También existen para la instalación lo que son todas las tuberías, las uniones entre estas tuberías se deben hacer mediante uniones, y estas en acero por la presión que soporta tienen que ser bridadas o soldadas, ¿no? Características en una instalación industrial. Así como en una instalación residencial, ustedes han visto que existe un gabinete donde está un medidor, está ubicado un sistema de regulación también. En la industrial pasa lo mismo. Debe estar instalada esta en el predio del usuario, ¿no? Esta estación de regulación. Vamos a ver más adelante unas fotografías de qué estamos hablando, y debe estar ubicado lo más cerca posible a la válvula de servicio, es decir, el punto en el cual el distribuidor entrega la línea de gas al consumidor industrial. El distribuidor deberá siempre tener acceso a esta estación por un tema de medición, por un tema de seguridad. Y como también en una instalación residencial debe tener una válvula de corte general de toda la industria, y esta se ubica fuera de la estación de regulación, ¿ya? Es importante tener que estos elementos son sistemas de control, porque si no existe esto y pasar alguna eventualidad, seguramente va a llegar a tener problemas y algún accidente. También, y esto se cumple en general, es universal, cada equipo de consumo, ya sea en media o en baja presión, tiene que tener una válvula de control. Antes de un sistema de regulación o antes de un regulador, también debe existir una válvula de control. En el sistema, en la estación de regulación y medición primaria, la configuración de estos elementos tiene una connotación especial de diseño, pero ya están definidos los parámetros.
los tamaños, los diámetros, la distribución de estos, los materiales que se van a construir. En una instalación industrial tenemos que tener en cuenta tres cosas principales. Primero, el diseño de la estación de regulación. Segundo, el tendido de la línea de gas. Y tercero, cómo se va a conectar o a qué presión hacia los sistemas de quemado, que vienen a ser los quemadores. El grado de dificultad, la estación de regulación, digamos entre 1 y 5, el grado de dificultad va a ser 3. El tendido de la línea va a ser 1, pero la selección del quemador que se va a adecuar al quemador, ese es el que tiene que tener ingeniería, porque finalmente ese es el que va a determinar el ahorro, la calidad del quemado. Para poder diseñar se deben tener en cuenta ciertos parámetros, como la máxima cantidad de gas en términos de caudal. Si yo tengo en una industria un caldero, yo debo prever otro caldero más, porque no vaya a ser que en el futuro pueda esta persona implementar otro caldero y el diseño original haya previsto solo uno, y cuando llegue 2, la estación de regulación no va a poder soportar este caudal. Las caídas de presión, que generalmente es entre el 50%, el 20% entre etapas de regulación en la misma estación de regulación, y en la línea un 20% entre cambios de dirección y cambio de presión. La longitud de la tubería, que viene a ser otra cosa que la longitud equivalente, que es función del número de accesorios conectados, y la longitud de esta, ¿no? que nos va a indicar qué presión está llegando finalmente al punto donde queremos llegar. Bueno, la gravedad específica, que no viene a ser otra cosa que la densidad del gas, que como valor está entre 0,62 o 0,60 y 0,65, y se toma como promedio 0,62, y el poder calorífico del gas natural. El poder calorífico que nos dice la norma 8450 es un valor, digamos, referencial, pero en realidad no es ese el poder calorífico, es mucho más alto. Estamos hablando entre 9100, 9200, 9500 kilocalorías por metro cúbico. Este valor es importantísimo, porque de este punto se tiene que partir para poder yo hacer un cambio entre, si yo tengo una instalación en GLP, para hacer un cambio a gas natural. El poder calorífico de GLP está entre 22.400 aproximadamente, y el de gas natural 8.450. Esto me determina el diámetro de la tubería a baja, media presión. Para poder yo hacer esa transferencia, tengo que tener en cuenta esos datos. Y la velocidad permisible del gas. La norma me dice que es menor a 30 metros por segundo, pero acá hay una contradicción. El decreto supremo 042 indica que para las instalaciones internas, para media presión es de 40 metros por segundo, que debería ser menor, pero para la instalación industrial sale de 30. Si bien es cierto que en la instalación residencial se debe tener mucho mayor cuidado, pero eso no significa que la velocidad como un parámetro de diseño pueda ser ampliado a un rubro tan grande, ¿no? A mayor velocidad y mayor presión, menor diámetro de tubería. Esa es la relación. Caídas de presión. Esto es importante tener para poder hacer el diseño de una estación de regulación. La experiencia ya nos dice que si yo tomo los valores que nos indica la norma, voy a tener problemas. Yo prefiero darle rangos más estrechos para realizar una instalación. Si me dice que en la estación de regulación debe ser una presión máxima no superior al 10%, yo puedo trabajar hasta con un 6-7%. Así puedo prever cualquier tipo de eventualidades. En la red interna es de un 50%, pero también es exagerado. Si las normatividades se han hecho